Se apareció Jesús de Nazaret a los 11 y les dijo: vayan por el mundo y proclamen el evangelio a toda la creación. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista no se salvará. A los que crean los acompañarán signos, sacarán demonios, hablarán lenguas, cogerán serpientes, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y sanarán. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versos 15 al 20. Evangelizamos con los mismos sentimientos de Cristo. Notas amables a la palabra de Dios. Lunes 25 de abril, año 2022. Evangelizar con los mismos sentimientos de Jesucristo es una buena propuesta de la palabra de Dios. Justamente en ese capítulo 16, de acuerdo al Evangelio según San Marcos, hay que evangelizar, hay que trabajar en la iglesia, hay que misionar, hay que proponer de acuerdo a los mismos criterios de Jesús de Nazaret. Porque la persona que sigue el criterio del Maestro no se equivoca tan fácilmente, porque sigue los sentimientos de Jesús de Nazaret. Ahí está el secreto para una buena evangelización, para sembrar muy bien la semilla de la palabra de Dios, solamente conservando los sentimientos de Jesús de Nazaret, es decir, anunciando la palabra, practicando siempre el bien, en el orden de la justicia con las demás personas. Bastaría y sería suficiente que cada persona se dedicara a ser un buen evangelizador, un excelente misionero, anunciando la palabra, practicando el bien y la justicia con las demás personas. Así se va a entender que el éxito está en identificarse con ese maestro. El Papa Francisco, de una manera acertada, vuelve e insiste sobre la Iglesia Católica, que sea una iglesia sinodal, una iglesia que vuelva a empezar allá en la raíz de donde arrancó, con los mismos sentimientos de Cristo. Uno podría atreverse a decir que la palabra sinodalidad tiene la implicación de los mismos sentimientos de Jesús de Nazaret, tal como Él la organizó, como Él la pensó y como Él empezó a dirigirla con esos sentimientos de caridad, de bondad, de misericordia, de hermandad. Esa es la iglesia sinodal que el Papa Francisco desea, es decir, el maestro la instituye y le coloca el sello del maestro. Vayan y anuncien la palabra. Ese es el mandato universal. Segundo, vivan como hermanos. Tercero, escuchen a los demás. Cuarto, todos deben caminar juntos. Y así lo propone el Papa Francisco. Una iglesia sinodal es una iglesia que escucha a las demás personas, donde pastores y fieles se pueden escuchar y aprender unos de otros, dice el Papa, y lograr el discernimiento para ir juntos a la misión con los mismos sentimientos de Cristo, iluminados por el Espíritu Santo, a comunicar la buena nueva de la salvación. Esa es la primera propuesta de una iglesia con los mismos sentimientos de Cristo. Una iglesia en el marco del Evangelio, y tiene que moverse ahí, no salirse del Evangelio. No es necesario hablar de revoluciones a nivel teológico o eclesial, cuando sencillamente cada vez que se aplica el Evangelio se hace más novedoso, se hace más necesario y práctico para la vida social.
En cualquier época, los 4 versiones que tiene la Biblia de un evangelio van a proponer eso, los sentimientos de Cristo. Por ejemplo, San Marcos es un excelente evangelista que está allí en la Santa Biblia. ¿Y qué sabemos de la vida de San Marcos, evangelista? Sabemos que es discípulo de San Pedro y que fue mártir y que acompañó a San Pablo en su primer viaje misionero. También sabemos que llegó a ser como algo así como el secretario y la persona de confianza de San Pedro y escribió un evangelio, la predicación de Pedro a los cristianos romanos. Fundó una iglesia en Alejandría. Alguien decía en la historia que el Evangelio según San Marcos es importantísimo, pues siendo el primer evangelio que se escribió, de allí sirvió para muchos elementos de juicio para las demás partes del Evangelio según las otras versiones. San Marcos fue nombrado obispo de Alejandría en obispo y allá en esa ciudad fue martirizado por los enemigos de la religión. La ciudad de Venecia, en Italia, lo elige como patrono y construye una hermosa, inmensa catedral que se llama la Catedral de San Marcos en Venecia, Italia. San Marcos inicia como el Evangelio anunciando el comienzo de la buena nueva de Jesús y así comienza a escribir con su pluma anunciando la buena nueva. Eso solamente decir buena nueva, están todas las implicaciones en esas 2 palabras. Siempre que se anuncia, será buena nueva, será renovación, será anunciar la palabra, serán los sentimientos de Cristo para cada época, de cada tiempo, preparando así el camino del Señor. Dice San Marcos en su Evangelio que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Cambien sus caminos y crean en la buena nueva. La conversión permite anunciar la buena nueva. Si no hay conversión, la buena nueva no se anuncia en su plenitud o no es creíble por una buena cantidad de personas, porque la persona que anuncia esa buena nueva no está convertida. Por eso tiene su más y su menos. San Marcos en su Evangelio tiene toda la razón. Cambien su manera de ser y crean en la buena nueva. El misterio de Cristo entonces aparece en toda su riqueza. El misterio de Cristo educa, forma, organiza y enseña a unos discípulos a vivir en comunidad, a compartir con ellos y les dijo, vayan y anuncien mi palabra. El Catecismo de la Iglesia Católica define el valor trascendental que tiene el bautismo, que es el fundamento de la vida cristiana. El bautismo es el sacramento que abre las puertas en la Iglesia, que regala la fe, que le permite la madurez, la proyección a cada persona. Es el sacramento que es el fundamento de la vida cristiana. También es el pórtico de la vida en el Espíritu. Abre el acceso a los demás sacramentos y nos convierte en discípulos gracias al sacramento del bautismo. Como es de importante aprender a hacerle tanto bien a la Iglesia Católica, predicando, evangelizando, enseñando, anunciando y acompañando, pero con los mismos sentimientos de Cristo. Ahí está la clave fundamental. Salud, paz y bendición. Bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.